Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Mundo ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Un tiroteo se registró cerca de la Casa Blanca en Estados Unidos. De acuerdo con la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, 2 miembros de la Guardia Nacional fueron baleados y se encuentran en estado crítico, mientras que la policía de Washington comunicó que un sospechoso se encuentra bajo custodia. El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, fue condenado a 14 años de cárcel. El mandatario es acusado de haber recibido sobornos durante su periodo como gobernador de la región de Moquegua entre 2011 y 2014, antes de convertirse en jefe de Estado. Golpe de Estado en Guinea-Bissau. Un grupo de oficiales del ejército dijo haber tomado control total del país, mientras que el presidente Umaru Embalo informó a France 24 que fue destituido y que se encuentra detenido. Esto ocurre solo 3 días después de las elecciones presidenciales en las que el mandatario buscaba un segundo periodo. Vamos a iniciar en Estados Unidos. 2 miembros de la Guardia Nacional fueron baleados en un tiroteo que se produjo cerca de la Casa Blanca. Así lo confirmó la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y de acuerdo con fuentes citadas por las agencias de noticias AP, ambos se encuentran en condición crítica. La policía de Washington dijo que detuvo a un sujeto. Vamos a ampliar esta información y por ello saludamos a esta hora en Washington a nuestra corresponsal Natalia Cabrera. Natalia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntenos qué es lo último que se sabe al respecto. Hola Andrés, lo más reciente es la reacción justamente del presidente Donald Trump, quien a través de su perfil en la red social, en su red social Truth Social, ha informado también que el sospechoso de haber llevado a cabo este tiroteo está también muy herido, pero que lo que va a venir tras su recuperación, si es que tiene lugar, va a ser que va a pagar un precio muy alto. También le agradeció a la Guardia Nacional por su labor y dijo que eran realmente grandes personas y que continuaba monitoreando esta situación muy de cerca. De hecho, calificó a este hombre como un animal y también informó que los 2 integrantes de la Guardia Nacional pues están heridos, como lo mencionabas anteriormente, que también la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, pidió a través de su perfil ella en la red social X que se unieran en oraciones para pedir por su pronta recuperación. Hay que decir justamente que este tiroteo tuvo lugar muy cerca de la Casa Blanca. Esto es apenas una cuadra en el número 1700 de la avenida Pensilvania y la Casa Blanca está ubicada en el 1600, así que es demasiado cerca donde se registró esta situación, pero el presidente Donald Trump se encuentra en su casa de Florida debido a la festividad del Día de Acción de Gracias que tiene lugar el día de mañana. Sin embargo, también es de conocimiento que él estaba en su club y fue regresado de nuevo a su vivienda en medio también como una medida de seguridad, aunque hasta el momento no se ha reportado que este hecho tenga nada que ver ni que se trate de un posible ataque en contra del presidente, pero desde luego pues enciende las alarmas por la seguridad en un perímetro tan cercano a la Casa Blanca, con lo cual que también crispa los ánimos por este despliegue de la Guardia Nacional en la capital de Estados Unidos, que ha sido bastante polémico porque lo que se dice por los protocolos es que tienen que ser las autoridades locales las que lo pidan en primer lugar. Sin embargo, el presidente Donald Trump pues ordenó este despliegue, ya lo sabemos, en el mes de agosto y lo mantuvo de todas maneras, argumentando justamente estas altas cifras de inseguridad, estas altas tasas de criminalidad, a pesar de que las autoridades locales pues venían informando de que las mismas venían en descenso desde hacía varios meses. Así que por el momento el presidente Donald Trump dijo entonces que está monitoreando la situación. Él no tiene planteado regresar aquí a Washington sino hasta el día domingo, cuando terminan pues estas festividades de el Día de Acción de Gracias, que son, si no las más importantes, una de las más aquí en Estados Unidos. Natalia, muchas gracias por este reporte desde Washington. Por supuesto, estaremos al tanto de esta noticia y ampliaremos a lo largo de nuestros siguientes informativos. Vamos a cambiar de tema y pasamos a Perú. La justicia de este país condenó a 14 años de prisión al expresidente Martín Vizcarra por el delito de soborno. Para profundizar sobre esta noticia de último momento que sacude a la política del país andino, tenemos el reporte de nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías.
La jueza Fernanda Yasta validó la acusación de la Fiscalía que responsabiliza al expresidente Martín Vizcarra de haber cometido el delito de cohecho pasivo propio, es decir, el delito de soborno al haber concertado pagos ilícitos de dinero con las empresas Obrainsa e Ixa. El tribunal señaló que se han confirmado llamadas entre el expresidente Martín Vizcarra y el exgerente de Obrainsa, además como reuniones para acordar estas negociaciones. Y la jueza Fernanda Yasta afirmó que el tribunal que lo ha juzgado considera que Martín Vizcarra sí solicitó el pago de 2% como comisión por la entrega del proyecto de construcción de las Lomas de Hilo en la región Moquegua, al sur del Perú, un proyecto que estaba valorizado en más de 24 millones de dólares, y la conclusión es tomada en base al testimonio del exgerente de Obrainsa, Elar Tejeda. El expresidente Vizcarra va a ser llevado en las próximas horas a la cárcel de Barbadillo, que es la prisión para los expresidentes de este país. Hay que señalar que en medio de la lectura de la sentencia, Martín Vizcarra se pronunció a través de su cuenta de X y expresó que lo han sentenciado por enfrentar a un pacto mafioso, y lo que hoy se ha visto no es justicia, sino venganza. Esto es en propias palabras de Martín Vizcarra, y afirma que no lo van a doblegar y que la respuesta estará en las próximas elecciones de 2026 y que su hermano Mario Vizcarra continuará su lucha. Honduras se prepara para elegir presidente este próximo 30 de noviembre, un proceso cuestionado por el subsecretario de Estado de Estados Unidos. Nuestro enviado especial a Tegucigalpa, Andrés Suárez Jaramillo, nos detalla el contexto en el siguiente informe. Honduras está en la recta final de las elecciones generales del próximo domingo 30 de noviembre, con fuertes cuestionamientos y acusaciones entre los 3 de los 5 candidatos a la presidencia con reales opciones de ganar, esto de acuerdo con varios de los sondeos ya publicados. Hablamos de Richie Moncada, la candidata de izquierda que representa al Partido Libre del Oficialismo y quien sería la continuidad de la presidenta Xiomara Castro, y los candidatos de derecha que representan a la oposición, Narri Asfura del Partido Nacional y Salvador Narrala del Partido Liberal. El empate técnico entre estos 3 candidatos, aunado a las acusaciones cruzadas de fraude, han elevado la tensión del clima electoral. Por una parte, el pasado 29 de octubre, el fiscal general Joel Zelaya anunció la apertura de una investigación a la cúpula del Consejo Nacional Electoral por unos presuntos audios filtrados donde el oficialismo señala a la oposición de estar fraguando manipular el resultado de estos comicios. Por otra parte, sectores de la oposición y organismos anticorrupción critican que la presidenta Xiomara Castro haya ordenado a las Fuerzas Armadas custodiar antes, durante y después el material electoral. De manera que la OEA y la Unión Europea han expresado su preocupación y exhortan a que se celebren unos comicios libres de miedo y transparentes en un país históricamente golpeado por la corrupción, el narco y el crimen organizado. En medio de las negociaciones propiciadas por Estados Unidos para tratar de poner fin a la guerra en Ucrania, la agencia de noticias Bloomberg publicó un extracto de una conversación entre Steve Witkoff, uno de los principales negociadores de la Casa Blanca, y uno de los delegados de Moscú, en la que el emisario de Washington aconseja al funcionario del Kremlin. En medio de la polémica, la Unión Europea ha dejado claro que por el momento no ve una voluntad real de paz por parte de Rusia. Diego Bassani nos cuenta más. Las partes del conflicto siguen moviendo sus fichas para la paz en Ucrania. Una conversación telefónica habría tenido lugar 2 días antes de una llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin. La agencia de noticias estadounidense Bloomberg reveló el contenido del intercambio del 14 de octubre entre Steve Witkoff, emisario especial de Donald Trump, y Yuri Ushakov, asesor diplomático de Vladimir Putin. Los 2 funcionarios habrían acordado una futura llamada telefónica entre los mandatarios para llegar a un acuerdo de paz. Una comunicación en la que el negociador de la Casa Blanca aconsejó al Kremlin sobre cómo tratar con Trump. Simplemente repetiría que felicita al presidente por este éxito, que lo apoyó, que respeta el hecho de que sea un hombre de paz, que está realmente feliz de haber visto esto suceder. Así que eso es lo que diría. Creo que esto dará lugar a una muy buena llamada. Le dije al presidente que la Federación de Rusia siempre ha querido un acuerdo de paz. Esa es mi convicción. Estoy de acuerdo contigo. Lo felicitará. Dirá que el señor Trump es un verdadero hombre de paz. Por su parte, este miércoles, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea señaló que no ve una voluntad de paz real por parte de Rusia.
Un alto al fuego inmediato e incondicional debe ser el primer paso para poner fin a la guerra, pero en este momento no vemos ninguna indicación de que Rusia esté lista para un alto al fuego. Rusia no está disminuyendo, es una máquina militar, está acelerando su actuar. Mientras tanto, el presidente Trump reflexionó el martes sobre las cartas que están sobre la mesa en la negociación, argumentando que ante la situación actual en el frente, Ucrania debe pensar acerca de sus fronteras. Guinea-Bissau sufrió un nuevo golpe de Estado hace un par de horas. Grupos de oficiales militares dijeron haber tomado el control del país tras deponer al presidente Umaru Embalo. Anunciaron también haber suspendido el proceso electoral que se celebró hace 3 días y cerrado las fronteras. Nuestra corresponsal en Senegal, Sara Saco, estuvo allí cubriendo las elecciones guineanas y nos cuenta en el siguiente reporte. Un grupo de militares declara haber tomado el poder para salvar al país de un plan de desestabilización. Acusan a un político, sin mencionarlo por su nombre, y a un narcotraficante de alto nivel de haber querido manipular los resultados de las elecciones. El proceso electoral queda suspendido y las fronteras cerradas. El presidente saliente, Umaru Sissoco Embalo, ha sido detenido. Él mismo dijo por teléfono a algunos periodistas que se encontraba bajo custodia de los militares. En Bissau, la capital, tropas, incluyendo la Guardia Presidencial, patrullan por el centro de la ciudad. Soldados están desplegados en puntos estratégicos como el Estado Mayor y la Comisión Electoral. Todo comenzó a primera hora de la tarde cuando se escucharon disparos cerca del Palacio Presidencial. La gente huyó y ahora permanece refugiada en sus casas. La situación sigue siendo confusa en este país extremadamente inestable. Es el quinto golpe de Estado desde la independencia, sin contar los 17 intentos anteriores. Una inestabilidad que facilita todo tipo de tráfico, ya que Guinea-Bissau es una plataforma clave del narcotráfico procedente de América Latina en ruta hacia Europa. En otras noticias de África vamos a Nigeria, mientras que los secuestros masivos aún persisten en el país como una modalidad delictiva que busca lucrarse del rescate de los captivos. Las personas que viajan hacia los territorios más afectados por este modus operandi temen por su seguridad al no tener el dinero suficiente para pagar por su liberación. Como resultado, los nigerianos le exigen al gobierno una respuesta más contundente. Hugo Caro Jiménez tiene los detalles. En Nigeria, el miedo se siente en las calles. Este país ha sufrido una serie de secuestros escolares desde que el grupo Boko Haram secuestró a 276 niñas al noreste del país en 2014. Desde entonces, capturas como esas son cada vez más frecuentes. El pasado martes, la presidencia informó que 24 menores fueron liberadas tras haber sido secuestradas la semana pasada en un internado. Ayer oí en las noticias que liberaron a unas estudiantes. Eso forma parte de los esfuerzos que están haciendo, pero que se esfuercen más, que el presidente se esfuerce más con ellos. Siento que no nos consideran importantes. No significamos nada importante para ellos. Me siento muy mal, porque esto es como si la historia se repitiera. Ahora los nigerianos que se desplazan hacia el norte del país viajan con el miedo como compañero. Todos están asustados, no sabemos quién será el siguiente, no se sabe qué pasará en el siguiente minuto, así que se ven muchas emociones juntas. Pese al temor, para quienes viven de transportar personas en esta parte de Nigeria, frenar su operación no es una opción. Las personas que transportamos a diario están asustadas y preocupadas. Si ocurre algo, por ejemplo, si freno el auto de repente, se asustan, pensando que alguien está ahí afuera para secuestrarlos o que algo anda mal. Nosotros los conductores estamos acostumbrados y no podemos parar, no podemos tenerles miedo. Estos secuestros masivos, que tienen lugar desde hace una década, tienen como objetivo lucrarse de los rescates. Se estima que unos 1.500 estudiantes han sido secuestrados en zonas rurales y escuelas durante los últimos años, sin otro motivo más allá de la práctica delictiva.
Un incendio masivo arrasó varias torres residenciales en Hong Kong. Ya son 36 los muertos confirmados, 16 personas en estado crítico y 279 están desaparecidas, además de un número indeterminado de residentes atrapados entre las llamas, mientras siguen los esfuerzos de extinción con dificultades para acceder a los pisos más altos. Una densa columna de humo negro se eleva desde las torres de 31 plantas que albergan 2.000 apartamentos residenciales. También hay varios bomberos entre los heridos. La cadena de televisión local TVB informó que el complejo se encontraba en obras de renovación importantes y algunas estructuras estaban cubiertas con andamios de bambú. La policía arrestó a 3 hombres en relación con el incendio bajo sospecha de homicidio involuntario. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Cada semana, una vuelta al mundo con los reportajes de los corresponsales de France 24. Corresponsales en France 24 y france24.com. Bienvenidos a esta emisión de la entrevista, hoy desde Fairfax, en Virginia. Aquí en Estados Unidos, el caso de Kilmar Abrego García se ha convertido en una insignia de la pugna entre la justicia y el presidente Donald Trump. Se trata de un ciudadano salvadoreño quien fue deportado a pesar de que existía una orden de protección desde 2019 por amenazas en contra de su vida. Después de ser regresado a Estados Unidos, ahora el Departamento de Justicia quiere enviarlo a un tercer país y lo acusa de supuesto tráfico de personas. Su abogado, Simón Sandoval Moschenberg, nos acompaña en esta emisión de la entrevista. Muchas gracias por estar aquí en France 24. Mucho gusto. Bueno, empiezo justamente por preguntar este caso insignia de la lucha del poder y de este intento del presidente Donald Trump de imponerse a decisiones judiciales, y le ha lanzado incluso ataques personales, a pesar de que reconoció también en su momento de que se trató de un error estratégico, un error administrativo, perdón. ¿Cómo ha afectado estos ataques personales por parte del presidente el debido proceso en este caso? Definitivamente, este caso no es Kilmar Abrego García contra el gobierno. Este caso es Donald Trump contra el sistema judicial. Y Kilmar Abrego García es el pobre conejillo de indios que tiene la mala suerte de ser el centro de todo este huracán. Básicamente, él no fue un activista, él no es una persona que escogió este rol, este papel. Él fue escogido en cierto sentido por azar. Fue un error administrativo, tal como usted dijo, y por razones que tal vez jamás entenderé, el gobierno decidió utilizar este caso para tratar de comprobar de que ellos pueden hacer lo que se les dé la gana, a quien sea, cuando sea, lo que sea, y que las cortes no tienen poder de arrestar sus deseos. Y justamente en este contexto también ahorita en Estados Unidos hay una Corte Suprema de mayoría conservadora y en algunos casos se han inclinado también a favor del presidente Donald Trump. ¿Qué desafíos justamente se enfrentan los acusados en términos de igualdad ante la ley aquí en Estados Unidos bajo esta situación? Sí, es muy difícil realmente hoy en día. La cuestión de el acceso a la justicia a las personas inmigrantes, básicamente cada vez y eso es algo que viene desde hace muchos años ya, no es solamente este año, las puertas se están cerrando. Por ejemplo, hace 2 años la Corte Suprema falló que inmigrantes no pueden hacer acciones de clase, acciones masivas para reivindicar sus derechos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cada inmigrante que quiere llevar a cabo una demanda federal tiene que hacerlo uno por uno. Eso es obviamente muchísimo más difícil, más costoso. Mucha gente no tiene acceso a esto. Entonces, sí, ha sido mucho más difícil que, por ejemplo, durante la primera administración de Trump, en el cual tuvimos mucho más éxito en utilizar las cortes para frenar sus peores programas antiinmigrantes. Y también hay otro caso, más allá de este en específico, que es justamente otros por posible desacato por parte del presidente Donald Trump con esta orden del juez Boasberg de que regresara un avión también
con migrantes y pues él se negó a hacerlo. Finalmente este avión llegó a El Salvador. ¿Cuál es justamente también el riesgo que hay de la independencia judicial cuando el presidente está, por ejemplo, pidiendo de hecho que se destituyan algunos jueces y cómo hay este equilibrio de poderes? ¿Está en peligro el equilibrio de poderes aquí en Estados Unidos? Sí, básicamente el gobierno, especialmente en temas de inmigración, pero en muchos otros temas también, lo que han decidido es prácticamente acatar una estrategia de hacer lo que queremos y luego lidiaremos con las consecuencias. Porque ellos saben que si pueden efectuar ciertos hechos, hay ciertas cosas que una vez hecho es muy difícil o casi imposible de revertir a su estatus anterior. Y realmente esto es lo que pasó, por ejemplo, con la deportación de los 2 vuelos de más de 200 personas de Venezuela a El Salvador. Mintieron al juez en Washington, D.C., diciendo que no hay ningún vuelo por despegarse, cuando ya sabían que el vuelo estaba por despegarse, no se había despegado todavía. Y basado en esta mentira consiguieron que el juez se tardara un poquito en emitir una decisión. Si el juez supiera que el vuelo estaba a punto de partir, seguramente habría actuado inmediatamente para frenarlo. Y eso es uno de muchísimos casos. También hubo un caso en el cual quisieron deportar a más de 200 niños a Guatemala y dijeron en la corte, en documentos oficiales, que eso era una repatriación porque sus padres les había pedido, sus padres en Guatemala. Y resultó ser completamente falso, inventado de la nada. Ok. Y bueno, ¿por qué seguir en este sentido esta lucha legal, sabiendo justamente, por ejemplo, en el caso de su cliente que pues están todas estas acciones y estos discursos, esta retórica desde la Casa Blanca diciendo que no tiene un estatus legal, incluso lo presentan como un integrante de una pandilla de la MS-13? ¿Por qué seguir bajo estas condiciones? Pues qué más, o sea, yo soy un abogado, yo tengo una sola herramienta y esto es las cortes, el sistema judicial. O sea, yo es lo único que sé hacer, entonces es lo que toca hacer. Las acusaciones de pandillero de Kilman Abrego García son completamente inventados y ya son varias cortes, incluyendo la Corte Suprema del país, que ha reconocido que no hay ninguna evidencia concreta sobre esto. Es solo rumores y innuendo, pero no hay evidencia y realmente no lo es. Y bueno, él está casado con una ciudadana estadounidense, además pues tiene sus 3 hijos. Y justamente, ¿cuáles son entonces las opciones que le quedan para permanecer en el país con toda esta situación? Claro, él está casado con una ciudadana estadounidense, tiene un hijo de 5 años nacidos acá que tiene autismo. Es un caso en el cual, en condiciones normales, en situaciones normales, él podría simplemente aplicar para residencia a través de su matrimonio, pero él necesita un perdón. Él entró originalmente cuando tenía menos de 18 años, entró a este país de forma ilegal, cruzó la frontera México-Estados Unidos de forma ilegal y por lo tanto si quiere hacerse residente a través de su matrimonio necesita un perdón. Es un caso que yo diría, no, es súper fuerte, garantizado que te van a dar el perdón, no te preocupes, en cualquier otro caso. Pero un perdón, en fin de cuentas, es en la discreción de la agencia. Y realmente este gobierno jamás le va a dar un perdón a él. Porque están tratando de mover montañas en su contra. ¿Para qué le van a dar un perdón? Entonces es algo que realmente ni siquiera estamos intentando en este momento. Eso es algo que va a tocar esperar al próximo régimen, del próximo gobierno. ¿Y hasta qué instancia piensan llevar este caso justamente? Pues hasta donde sea. O sea, nosotros no fuimos los que convertimos este caso en un caso nacional. Cuando yo cogí este caso, era una cuestión de un simple error que tenían que corregir y ya. Ellos fueron los que decidieron llevar este caso a la Corte Suprema, no nosotros.
el gobierno fue el que decidió llevar este caso a los medios de comunicación nacionales e internacionales, no nosotros. Pero aquí estamos. Entonces, pues seguir hasta donde sea, porque ¿qué más? Y justamente me dice que la Casa Blanca, la administración Trump, fueron los que decidieron llevar este caso hasta esta instancia. También hay casi que una campaña de desprestigio y hay mucha información sobre su cliente también. Hay supuestamente unas órdenes de protección que su esposa había solicitado con supuestamente unas denuncias de violencia doméstica. ¿Cuál es la respuesta ante todas estas acusaciones también? Bueno, nuevamente, no es una persona, no es una pareja que decidieron ser activistas, que decidieron vivir una vida pública. Han tenido una relación bastante complicada, eso sí. Especialmente cuando él salió de detención de inmigración la primera vez en el 2019, estaba detenido casi un año completo y pues tenía bastante problemas psicológicos cuando salió de detención por los maltratos que recibió, etc. Pero Jennifer, su esposa, ha sido la más fuerte defensora en todo lo que va del año. Ella fue la que contrató a mí, pues porque en este momento Kilmer estaba completamente incomunicado en SECOT, y ella es la persona que desde el inicio de este caso, desde marzo, ha estado empujando y empujando, y ella es la que siempre dice, no nos podemos rendir, sea lo que sea, tenemos que seguir luchando para que él regrese a su familia. Abogado, ¿y cómo están ellos ahora justamente? Su familia, la familia de Ábrego García. Pues separadas, o sea, desde marzo. Emocionalmente. Oh, no. Súper difícil, o sea, eso ha sido increíblemente difícil para ellos. Su vida ha cambiado y ha sido expuesto a la luz pública de un día para otro, sin querer, sin escoger. Y desde marzo han podido pasar un fin de semana juntos. Solamente. O sea, él salió de la cárcel en Tennessee un viernes en la noche y lo volvieron a arrestar inmigración un lunes en la mañana. Y eso es todo lo que han podido pasar juntos durante todo lo que va del año. Bueno, abogado, muchas gracias por su tiempo para France 24 en español. Claro, un gusto estar con ustedes. Y gracias a ustedes por su sintonía. Sigan con France 24 y france24.com. Cada 30 minutos, France 24 les ofrece una actualización de los acontecimientos más importantes de América Latina y el mundo. Últimas noticias, contexto y análisis. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Noticias en France 24 y france24.com. Lo que trato es de limpiar la salida para el coche. Aquí sale marrón, pero hay sitios en casas que sale totalmente gris y quedan los pozos todos por aquí negros. Nosotros nos vemos afectados directamente, pero esas cenizas se han ido también a los arroyos y esos arroyos han llevado a los ríos principales, como es en el caso al Leira, y del Leira han ido al propio río Sil, y esas cenizas ahora mismo pues están yendo hacia la costa. Por lo menos que tengan agua para beber, ya que no podemos ducharnos porque el agua está completamente negra. Yo llevo 2 días sin duchar, tendremos que esperar a que vayan cesando estas lluvias para podernos duchar. Podemos hacer una intervención muy rápida, una siembra con un dron
que esparce las semillas, las dispersa todas y el cereal sale, brota y se forma como un césped aquí de gramíneas que fijan el suelo y retienen los nutrientes y protegen de la erosión y las aguas abajo. Ahí es donde